quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Muy bien, hoy vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a poner la mirada en aquella experiencia del Pentecostés que registra el libro de los Hechos, registra muchos pasajes de esta vivencia. Y claro, es una vivencia que tenemos en el caminar cristiano, pero el título de esta mañana dice: sigamos disfrutando nuestro Pentecostés. Porque a veces se transforma en una experiencia que algunos tienen, pero queda como algo del relato histórico de nuestro caminar con el Señor. Pero la verdad que desde el concepto del punto de vista bíblico es una experiencia que se debe mantener fresca permanentemente, ¿no? Porque qué bueno que algún día tuvo sueños, visiones, habló en nuevas lenguas, pero eso no puede ser solo parte de la historia, tiene que ser parte de la vida actual, natural, ¿no? Si bien es algo, una experiencia sobrenatural, pero en el pueblo de Dios se tiene que volver algo natural. Así que esta mañana vamos a estar muchos libros de los Hechos dando el fundamento y también aclarando que hay cosas que de repente se levantan como un impedimento y que nos roban la posibilidad de poder disfrutar esta experiencia, ¿no? Y eso lo vamos a ver en algún lugar. Comenzamos leyendo el capítulo 2, muy conocido, del versículo 1 al 12, y luego vamos a leer unas 10 o 12 porciones bíblicas más. No sabemos a qué hora terminamos, ¿no? Porque el primer culto demoramos media hora, 40 minutos más, así que de lo previsto esperamos cómo será, ¿no? Dice que cuando la escritura de esta manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Bueno, esta experiencia nueva en la iglesia naciente, generalmente decimos que este es el sello del nacimiento de la iglesia del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Algunos toman cuando sopló sobre los discípulos, pero el sello de cumplimiento de la promesa del Padre lo tenemos aquí. La verdad que cuando estudiamos la historia de la iglesia por dispensaciones, hablamos que en esta dispensación, en este tiempo de Dios, las dispensaciones son tiempo de Dios, ¿no es cierto? Donde Dios se manifiesta, comienza un proceso con el pueblo de Dios, hasta que luego viene otro tiempo. Estamos en este último tiempo, que es la dispensación de la gracia, el tiempo de la iglesia. No había iglesia antes, dentro del reino de los cielos. Este es el tiempo de la iglesia, pero es el tiempo de la dispensación del Espíritu Santo. Comienza con el derramamiento del Espíritu Santo y terminará cuando el Señor venga a buscar a su iglesia y nos encontremos con Él en las nubes y podamos ir hacia, ¿no es cierto?, el tribunal de Cristo para pasar por la cena de la boda del Cordero. Quiere decir que estamos en este periodo de tiempo, derramamiento del Espíritu Santo, hasta que ascendamos como iglesia a la presencia del Señor. Entonces, es por eso que es importante nuestra relación, nuestra experiencia, y mantener fresco esto, que es una gracia de Dios, es algo inmerecido como todo lo que viene de parte de Dios, pero que usted y yo tenemos una responsabilidad, y que es mantener el fuego vivo, ¿no? El fuego no es nuestro, el fuego viene de parte de Dios. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que hacer una aclaración, que esta evidencia del Espíritu Santo tiene dos facetas. Primero, es aquella que cuando usted y yo recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, después de habernos arrepentido, de haber confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida, y el Espíritu Santo viene y hace morada en nosotros. Lo que nosotros vamos a estar viendo hoy es la segunda fase, que es la fase del ser investido del poder de lo alto, que es una fase posterior.
Nunca puede ser antes de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Nadie que no es hijo de Dios puede tener esta experiencia. Es una experiencia solamente para los que ya han recibido a Jesucristo. Pero es una experiencia fundamental en medio de la iglesia del Señor. Vamos a ver el libro de los Hechos, está saturado de experiencias donde podemos ver que aquellos discípulos que después fueron apóstoles y la iglesia del Señor fue usada poderosamente para impactar su generación por el poder del Espíritu Santo. Cuando estudiamos la historia de la iglesia, 2000 años de historia de la iglesia, encontramos que justamente lo que vuelve a dar el impulso a la iglesia vez tras vez es la visitación del Espíritu Santo, ¿no? Uno puede recordar en estos últimos 100 años el avivamiento de Azusa, ¿no? Que volvió a refrescar las iglesias que se estaban opacando, que estaban, ¿no es cierto?, a pesar que eran hijos de Dios, habían quedado inmersos en una religiosidad, en una práctica de ritualidad, pero se habían quedado sin el fuego. Entonces Dios siempre tiene la intención de mantener el fuego. Pero de esto depende de que nosotros tengamos una buena actitud para comer, ¿no? Primero vamos a ver todo lo que dice la Escritura y después vamos a poner en relieve qué cosas nos pueden robar la experiencia, porque ha venido sucediendo durante 2000 años y puede sucederle a cualquiera en este tiempo. Entonces dice aquí que estaban reunidos en obediencia. El Señor le había dicho que vayan y esperaran hasta que viniera la promesa del Padre, y viene esta experiencia. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Cuando habla esto, ¿no? A veces en este tiempo nosotros decimos, bueno, habla lenguas celestiales. No necesariamente. En aquel momento los que recibieron esta experiencia hablaron en los idiomas conocidos que había alrededor del Mediterráneo, en lo que conocemos como el Imperio Romano de aquel tiempo. Ellos, va a decir el relato bíblico, nos va a explicar eso. Todavía sucede hoy que la gente comienza a adorar a Dios en otro idioma, pero no necesariamente tiene que ser el idioma de los ángeles. Usted y yo no conocemos todos los idiomas de la tierra. Se habla que hay entre 6 y 7 mil idiomas en el mundo. Quiere decir que usted y yo podemos conocer 5, 6, 7 idiomas, identificarlos, es decir, es castellano, es alemán, es portugués, es inglés, es francés, es italiano, ¿no? Algunas que podemos identificar, pero ¿quién conoce humanamente las 7.000 lenguas en el mundo? Quiere decir que mucha gente que está en un momento determinado hablando en lengua puede hablar en cualquier idioma, como vamos a ver acá en el relato bíblico. Lo hemos experimentado pasando hermanos por aquí y que dijeron, hay una hermana que habla en lengua y habla mi idioma, ¿no? Y que han estado de visita acá. Bueno, eso uno lo vio en 30 años, en muchos lugares a donde hemos estado, ¿no? Estoy haciendo un poco de contexto para entender que a veces cuando hablamos esta lengua pensamos que solo es algo que no entendemos, ¿no? Dice que el Espíritu le daba que hablase en estas distintas lenguas. Y los versículos que siguen nos van a aclarar lo que yo le estuve diciendo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le debía hablar en su propia lengua, lo que yo le estaba diciendo. Gente que venía de distintos rincones del Imperio Romano y dice, ¿cómo esto están hablando en mi lengua? Si son de Jerusalén, pues ellos no conocen más que 2 idiomas, ¿no? Muy bien, y sigue aclarando, entonces estaban atónicos, maravillados, ¿no? Sorprendidos, no entendía qué dice la Escritura, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan, como pues les oímos nosotros hablar con cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Y acá nos va a detallar un montón de lugares alrededor del Mediterráneo. Partos, medos, elamitas, los acabitanos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene. Romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos. Cretenses y árabes, lo oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Esa es la idea. Dios derrama de su espíritu y a veces es para tener una comunión profunda con Él, en que no nada puede interferir, pero también a veces para poder hablarles a otros las maravillas de Dios en su idioma, a pesar que nosotros no conozcamos su idioma. Y dice que estaban todos atónitos y perplejos, ¿no? Estaban sorprendidos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Era
la primera vez que sucedió. No encontrarán en el Antiguo Testamento ningún relato bíblico al respecto, porque era algo preparado para este tiempo que decimos la dispensación del Espíritu Santo, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Claro que como siempre había otros, ¿no? Dice el versículo 13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Qué estaban diciendo? Estos están borrachos. Pero era imposible porque eran las 9 de la mañana, ¿no? Aparte, como decíamos en el primer culto, ningún borracho habla otro idioma cuando está borracho, ni siquiera puede hablar el suyo, ¿no? Nadie está borracho, ni siquiera habla lo poco que sabe. Así que, pero esto era negativo, eran, como siempre, usted puede ver el gran mover de Dios y en medio de la gente que está ahí sucediendo lo que Dios está haciendo, están los que reciben, están los que están abiertos a la manifestación de Dios, y están los que tienen una actitud negativa, una actitud burlona, y eso sucede en cualquier lugar de la tierra a través de los siglos, ¿no? A veces estamos orando acá y Dios se está manifestando y al fondo hay uno mirando su WhatsApp, ¿no? Hay otro viendo dónde va a ir a comer, hay otro que es negativo, hay de todo. Claro, uno se va bendecido y otros se van sin nada, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, esto era lo que estaba sucediendo ahí y justamente lo que Jesucristo les había dicho antes de ascender en el mismo capítulo 1 del mismo libro de los Hechos, versículo 4 en adelante, dice, y estaban juntos con el Señor y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Ya el Señor le había dicho en Lucas capítulo 24 que Él le enviaría la promesa del Padre. Él ya le había estado anticipando que esto iba a suceder y ahora le está volviendo a insistir antes de ascender. Y dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Era una pregunta fuera de lugar, como muchos hacen a veces, y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos querían saber si es que ahora el imperio, digamos los judíos, iban a ser libres del imperio romano y ahora iban a volver ellos a ser un país con toda la soberanía y toda la fuerza que tenían en la época de Salomón, ¿no es cierto? Y en la época de David y demás. El Señor dice, esto no les toca a ustedes saber estas cosas. Y sabemos que eso no sucederá hasta que Jesucristo venga y reine en el milenio acá. Entonces el Señor los para ahí y vuelve al centro del texto de lo que está diciendo, a lo que quería que ellos supieran. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Esta promesa de que íbamos a ser vestidos por el poder de lo alto con un propósito. No es poder solo para saber si alguien tiene más poder uno que el otro, si uno habla más lejos que el otro, y si uno tiene más visiones que el otro, si uno tiene más sueños que el otro, sino que ese poder es para que podamos hacer la tarea que el Señor nos encomendó, que es extender el reino de los cielos hasta los confines de la tierra. Porque de lo contrario, uno puede hablar, pero no tiene el mismo impacto, ¿no? Uno puede enseñar teología sin la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Lo que le pasaba a Lutero, era un maestro de la palabra, preparaba a los futuros líderes cristianos en su organización, pero él no había ni siquiera entendido que el justo por la fe vivirá. Eso que estamos recordando en este año, los 500 años de la Reforma. Quiere decir que es por la obra del Espíritu Santo la tarea que tenemos que hacer. Si no, solo impartiremos conocimiento, información bíblica, teológica, escritural, fecha, historia, pero lo único que impacta el corazón del hombre es la palabra bajo la gracia y unción del Espíritu Santo. Porque solo Él puede convencer de pecado. Me gusta lo que dice en Lucas, en el capítulo 24, versículo 29, que es lo que Jesucristo le recordaba aquí en el capítulo 1 del libro de los Hechos. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaros en vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido en el poder de lo alto. Me agrada esa palabra porque esa palabra investido habla justamente como aquel sumo sacerdote que entraba al lugar santo y al santísimo
y que venían vestidos de una manera especial. Quiere decir que para ministrarle al Señor y para ministrar al pueblo, él tenía que vestirse de una manera especial. No venía como estaba en la casa, como había trabajado en el campo, como habían presentado el sacrificio que se quemaba enfrente del tabernáculo, sino que era vestido de una manera especial. Usted puede encontrar el detalle en Levítico, podemos encontrar en otros libros de la Biblia, donde dice hasta de la ropa interior del ministro, ¿no? Entonces, ¿cómo era vestido para poder estar en la presencia de Dios? Bueno, en este tiempo no hay una ropa en particular, no hay una prenda en particular, no hay un tipo de tela en particular. Ellos se vestían de lino fino y había ciertos requisitos especiales. Tenían una mitra de oro en la frente que decía Santidad a Jehová. Pero en este tiempo, lo que el Señor quiere es que usted y yo seamos investidos por el poder de lo alto para hacer la tarea que nos ha encomendado. Porque es la única manera que lograremos los propósitos que quiere Dios, que este Evangelio del Reino se predique en todas las naciones, ¿no es cierto?, para poder alcanzar a toda criatura, porque solo así Él podrá venir a buscar su iglesia. Entonces, esta mañana le vamos a dedicar un buen tiempo a ver varios pasajes en la Escritura, en el libro de los Hechos, que es un libro que aquellos que no están de acuerdo, que están en contra de la manifestación del Espíritu Santo en este tiempo, tanto de la investidura como de los efectos de la investidura, las nuevas lenguas, ¿no?, y tantas otras cosas, dicen, bueno, el libro de los Hechos son un libro histórico que no tiene valor teológico. Bueno, justamente dicen eso porque no están de acuerdo en la manifestación del Espíritu Santo. Pero usted y yo sabemos que decimos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Si no, tendríamos que decir, sacamos el libro de los Hechos, lo arrancamos, ¿verdad?, al libro de los Hechos. Y si arrancamos el libro de los Hechos, bueno, vamos a caer en aquello que dice que todo el que quitare, o el que agregare, ¿no? Que dice, para Dios eso es un rechazo, repulsivo. Quiere decir que creemos que todo lo que está en la Escritura es revelado por Dios y por lo tanto tenemos que aceptarlo de esa manera. Por eso Pentecostés nos demanda al cielo a vivir de una manera sobrenatural. Usted y yo vivíamos de determinada manera. Nos hemos arrepentido, hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y tenemos que entender que la demanda es vivir en otra dimensión. No se despegamos los pies de esta tierra, pero tenemos que dar la total libertad de la manifestación del Espíritu Santo. Y eso implica que tendremos que renunciar a que queremos que buscar la gloria de las cosas logradas por mi fuerza, por mi conocimiento, por mi capacidad, por mi antigüedad, por mi credencial ministerial. Nada de todo eso puede ser más importante que la obra del Espíritu Santo. Cuando usted y yo tenemos la otra actitud, entonces entendemos que lo que logremos, lo que hagamos, lo que alcancemos, es solamente porque Él está en nosotros y con nosotros. Amén. Cambia toda la postura que porque si no, alguien va a decir, yo prediqué y se convirtieron tanto, la gloria es para Él, la iglesia creció y la gloria es para mí, y esto y el otro. Cuando usted depende del Espíritu Santo, entiende que solamente uno es un instrumento y nada más. Ahí termina la historia. La gloria solamente es para Él. Y también para que el pueblo entienda que las cosas son hechas por el Espíritu, ¿no? Entonces, la diferencia es que si usted trabaja a nivel humano, usted quiere imponer lo que quiere que hagan desde los ministros o lo que sea. Cuando el Espíritu Santo al revés, se tiene que sujetar a la obra del Espíritu y entender que la voluntad de Él es determinada cosa hacer acá y determinada cosa hacer allá y determinada cosa hacer en otro lugar, ¿no? Eso quita tanto la tendencia a buscar gloria humana como la tendencia a imponer caprichos humanos sobre una congregación. Entonces, porque Él está para, ¿no es cierto?, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero envió el Espíritu Santo. Él dice, es necesario que yo me vaya y que Él venga, ¿no? Está hablando ahí en Juan capítulo 14 y 16, habla de las promesas y la obra del Espíritu Santo. Entonces, dejando claro que Él es el soberano de la iglesia. Tendrá pastores, maestros, evangelistas, y todo, como dice, profetas y apóstoles, como dice el libro de Efesios, pero sobre todo está el Espíritu Santo que tiene que guiarnos qué hacemos, cómo hacemos, cuándo hacemos y todas estas cosas. Y vamos a ver por eso varios pasajes del libro de los Hechos que
nos van a mostrar cómo se movían los apóstoles. Si ellos, habiendo caminado con el Señor, habiendo sido los discípulos, ahora son los apóstoles, estaban ceñidos a la autoridad del Espíritu Santo, bueno, nosotros no nos queda otra opción que lo mismo. En el capítulo 2, versículo 38 al 41, podemos leer un pasaje. Ahí es cuando Pedro, es la última parte de la predicación de Pedro. Recuerda Pedro, un hombre con una tendencia carnal, hasta los últimos días que estaba el Señor sobre la tierra. Ahí saca la espada, le corta la oreja a Malcolm en el jardín. ¿No es cierto? Es que le dice: Señor, no te voy a defraudar, te voy a defender, voy a dar mi vida por ti. Y después, al ratito, termina negando al Señor, ¿no? El Señor dice: tranquilo, Pedro, antes que cante el gallo vos me vas a negar 3 veces. Quiere decir antes que amanezca, ¿no? Antes del alba. Y finalmente lo terminó haciendo. Pero ¿sabe qué interesante? Ese Pedro falluto, carnal, pero arrepentido y restaurado por Dios, es el predicador, el primer predicador de la iglesia reciente, ¿no? A donde Dios lo utiliza poderosamente, lo cual nos abre una hermosa puerta para que si cuando nosotros nos equivocamos, erramos, nos alejamos de Dios, si nos arrepentimos genuinamente podemos ser restaurados. La habilidad humana no puede hacer eso. El mejor expositor, el que maneje la mejor dialéctica, el que pueda exponer mejor la manera de la Biblia, pero sin el Espíritu Santo no puede lograr eso. Simplemente tranquilidad, conocimiento, mostrará historia del pueblo de Israel, pero el que produce el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Ningún predicador sobre la tierra puede atribuirse que la conversión es por él. Es por la obra del Espíritu Santo, porque eso dice la Escritura. Nosotros predicamos, pero sin el Espíritu Santo las personas no pueden ser salvas, ¿no? Y dice que recibieron como 3.000 y fue una conversión real. ¿Por qué? Porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Uno puede ver mucha gente que en muchas actividades levanta la mano, pasa delante de una plataforma, le regalamos un Nuevo Testamento, pero nunca más lo vemos en la iglesia del Señor. Esa gente difícilmente nació de nuevo. Esa gente no le gustó la prédica, de repente se quería llevar un evangelio de los Gedeones, ¿no? Pero algunos coleccionan, ya tienen en su casa 15 o 20, pero el nuevo nacimiento implica que nos hacemos parte de la iglesia del Señor, porque no existe otro plan. No es que yo me convierto y me quedo en mi casita, ¿no? Y digo, el televisor de mi pastor, nada me faltará, ¿no? No es así, ¿no? Entonces, todavía Dios demanda que los que se convierten, los que nacen de nuevo, los que son parte del pueblo de Dios, se congregan, ¿no? Dice: no dejar de congregar como algunos saben hacer, ¿no? Porque es la demanda de Dios. No es el plan humano, no lo establecimos nosotros. Sería más cómodo quedarnos todos en casa, ¿no? Nos quedamos todos en casa por internet, whatsappiamos, ¿no? Nos enviamos versículos bíblicos todo el día, pero eso difícilmente lleva a la conversión. Entonces todavía Dios le ha prometido derramar bendición y vida eterna cuando dice: cuando estamos reunidos juntos y en armonía. Quiere decir que el que lleva la bendición es el que está en ese espíritu, porque alguien puede estar junto, puede estar reunido, pero no está junto, y mucho menos en armonía. Esa persona siempre sin bendición a la casa. Así de sencillo. Podemos estar reunidos 1.000, 2.000, 10.000, o hay iglesias que reúnen 20.000 personas en un culto, ¿no? Don Quichón reúne un fin de semana, bueno, él ya no, porque ya está viejito, pero su iglesia reúne 1 millón de personas en una semana, ¿no? Alguito, como en la ciudad de Trujillo. Pero solamente los que están reunidos juntos y en armonía saben bendecir. Los otros pueden venir al culto y dicen: miércoles de comunidad. ¿Vamos? Esto no es que me meto en un lugar y salimos todos igual. Porque en medio del gran derramamiento, primer gran derramamiento del Espíritu Santo, hubo gente que estaba ahí, sin embargo, una posición diferente, dijeron: estos están llenos de monstruos, ¿no? Eso no se llevaron nada. Se fueron llenos de incredulidad, sin bendición, seguramente quejándose de lo que habían visto ahí y de todo lo que vieron. Quiere decir que uno puede estar en la mejor iglesia del mundo, si existiera, no existe ese término real, pero el culto más ungido del mundo y volverse a casa sin nada de Dios. Porque depende de nuestra actitud con Él.
con el Señor y con su pueblo. Amén. Muy bien, tengo que seguir, porque la prédica va por otro lado. Dice también que el versículo 43, producto de la obra del Espíritu Santo, dice: y sobrevino temor a toda persona, porque vieron que Dios estaba con ellos, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, ¿no? Las maravillas y señales nunca serán hechas por la capacidad humana, no, tienen que ser, solamente pueden ser hechas por el poder de Dios, que se manifiesta a través del Espíritu Santo. Por eso la gloria de cualquier milagro, cualquier señal, cualquier intervención de Dios, la gloria es solamente para Él, porque el hombre no puede sanarle el mal de cabeza a una mosca. Chiquita, ¿no? La cabeza de mosca. Quiere decir que usted y yo como capacidad personal no tenemos esa capacidad, pero el poder de Dios sí lo tiene. Amén. Y debemos creer en eso y disfrutar de eso. Por eso en el capítulo 3, ahí nomás cerquita, estoy en orden para que usted no se pierda, podemos ver la porción a donde Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la oración, a las 3 de la tarde a orar, y en las puertas del templo, ¿con quién se encuentran? En la puerta que se llama La Hermosa, se encuentran con un cojo. El cojo, como toda persona con alguna carencia, ¿no es cierto?, física, alguna dificultad, estaba buscando limosna, estaba buscando ayuda, estaba buscando para su almuerzo, pero ellos le responden de esta manera en el versículo 6. Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, ¿no? Y eso nos enseña. Tenemos que ayudar a la gente económicamente. Nosotros lo hacemos toda la semana a un buen grupo de personas. Pero nunca esa será la solución para esa persona. La solución está en Dios. La solución, si le damos solo el dinero y no le hablamos de Dios, no hablamos por ello, la ayuda no sirve de nada. Siempre tendremos que orar, siempre tendremos que desafiarlo con la palabra, porque es la única manera que la persona sea bendecida. Porque no podemos alimentarlo 365 días al año y poder llevar para tener, ¿no es cierto?, su almuerzo un día domingo. Pero esa no es la solución. Eso es solo parte de lo que tenemos que hacer, pero tenemos que aprender que por el poder del Espíritu Santo que esa persona cambiará y Dios la dignificará. Porque la idea no es que la persona pida limosna toda la vida. Ese no es el plan de Dios, de que una persona pida limosna toda su vida. La idea de Dios es dignificarlo, sacarlo de ahí y llevarlo a otro nivel, y que pueda él conseguir sus recursos y poder sustentar su familia. Esa es la dignificación, porque no hay mayor dignidad que usted pueda alimentar su familia, que usted pueda educar a sus hijos, que usted pueda dar un techo a los suyos. Quiere decir que no puede ser por regalo. Por eso tampoco es una opción que el gobierno le dé a toda la gente, porque nunca dignificará al hombre. Lo volverá un esclavo de un grupo de personas que le dan una ayuda. Amén. ¿No? Yo le hablo de un país a donde los gobiernos, ¿no es cierto?, con esta característica destruyen nuestra nación, ¿no? Gobiernos que ayudan a la gente de todo tipo de recursos, entonces levantan una generación que no trabaja y demás, ¿no? La iglesia tiene que ayudar a la gente, pero impactarla con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Escritura. Y dice que inmediatamente lo toma por la mano derecha y le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ese espanto es de sorpresa, ¿no? Es decir, toda la vida yo lo he visto aquí, ¿no? Es lo que sucede cuando uno ve un amigo, un compañero, un vecino que siempre tuvo muleta, que siempre tuvo la silla de ruedas, y un día el poder de Dios lo levanta. Dios todavía hoy sana a las personas. Dios todavía hoy, si tomamos la decisión, acá hay de 70 personas que el Señor fácilmente ha hecho milagros, les salvó la vida, los sacó del borde de la muerte, ¿no? Les conozco por nombre y apellido, y hay algunos que no conozco y también Dios tiene que haberlo hecho, como lo hizo con nosotros, ¿no? Que inspiró nuestra vida y extendió los días sobre la tierra porque a Él le plació hacerlo así. Dios es el mismo, pero eso no sucede solo por conocimiento teológico, eso no sucede solo por diplomas. No, todos tenemos un montón de diplomas, yo no los cuelgo, ¿no? Soy anti eso, ¿no?
los guardo en un cajón ahí para que la polilla tenga alimento. Entonces, usted no entra en mi escritorio, no ve ningún diploma de todos los que tengo. Entonces, porque solamente es el poder de Dios. ¿Se acuerda que decía Pablo? Vamos con temor y temblor, pero vamos en el poder del Espíritu Santo. Y esa es la gran provisión. La gran provisión no es un templo como este, la gran provisión no son todos los recursos tecnológicos que tenemos. La gran provisión es un pueblo lleno del Espíritu de Dios. Es lo único que puede impactar esta generación y las generaciones venideras. Quiere decir, pero claro, viene la gracia de Dios, pero nosotros si lo hemos recibido, primero tenemos que mantenerlo, ¿no? Porque ¿qué dice la Escritura? Aviva el don de Dios que te ha sido dado. Usted puede recibir una experiencia gloriosa de Dios y dejarla apagar, dejarla morir en su vida. Conocemos cientos de personas que hacen eso, ¿estamos? Y que nos vemos. Nos dicen que un día recibieron el poder de Dios, que un día fueron vestidos del poder de Dios, que un día hablaron en nuevas lenguas, pero hoy ni saben de qué se trata. Bueno, ¿por qué? Porque lo perdieron, lo dejaron morir en Dios. Esa es tu responsabilidad. Entonces tú tienes que buscar en el día a día. Acá vemos una iglesia poderosa, nueva, que se levanta, ¿no es cierto? En el capítulo 5, también en el versículo 12 al 16, nos dice: y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios. En el pueblo estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, ¿no? Las personas verán si hay poder de Dios en nosotros o solo palabras, ¿no? Dice: y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu, y todo era sanados. Esa es la iglesia del Señor. Pero Dios te quiere usar a ti. No solo a un pastor, no solo a un cuerpo ministerial, no solo a los cuerpos de apoyo de la iglesia. Estamos agradecidos por todos los ministerios de la iglesia, pero Dios te quiere usar también a ti. Porque nosotros podemos llegar solo a un grupo de personas. Pero si todos se mueven en el poder del Espíritu Santo y obedecen la palabra de ser parte del cumplimiento global de la Gran Comisión, ¿se imaginan? Toda la semana impactaríamos 1000 personas. Sencillo como eso. Pero si depende de que son un grupito de 10 personas, somos los que tenemos que orar, tenemos que visitar, tenemos que aconsejar, entonces limitamos todo lo que el plan de Dios a un grupo de personas. Dios te quiere usar a ti. Eres tú el que tienes que ir. Nos alegramos cuando los hermanos, las hermanas fundamentalmente van a los hospitales, ¿no es cierto?, a las cárceles y demás. Tenemos testimonios semanales de lo que Dios hace con ellos, ¿no? Muchos de los que van no terminaron todavía, algunos no empezaron ¿no es cierto?, su instituto bíblico, otros están estudiando, algunos pocos terminaron, pero depende del poder de Dios en su vida. Y sabe, no hace falta gritar, no hace falta ahí hacer un lío bárbaro, porque a veces nos echan de los hospitales por eso, porque vamos a terapia intensiva y pretendemos hacer un culto pentecostal ahí a los gritos, ¿no? Claro, nos van a expulsar. ¿Sabe? A veces solo tomando la mano a la persona. Acá dice que a la gente la sacaban porque dice que Pedro pasaba y la gente se sanaba. Quiere decir que hay veces, y uno tiene un montón de testimonios, que solo con tenerla, a veces sin decir una palabra, la persona es sana. Y Dios te quiere usar así a ti, pero no es por nuestra fuerza, no es solo para afecto fraternal humano, es el poder de Dios en nosotros. Porque dijimos que cuando aceptamos al Señor, Él mora en nosotros. Y si estamos vestidos por el poder de lo alto, cosas grandes veremos. Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios quiere que tú le conozcas personalmente y que tú seas el instrumento en sus manos. Porque no puede la iglesia estar limitada solo a un puñado de personas. La idea de Dios, tú has sido insertada, eres parte del pueblo de Dios, eres parte del cuerpo de Cristo y tú eres la persona elegida por Dios. Porque solo tú puedes estar a donde estás. El resto no podemos ir a estar todo en tu trabajo. El resto no podemos estar todo en tu familia. El resto no podemos viajar por donde tú viajas. Eres tú ahí a donde estás. Y a donde está un hijo de Dios, el reino de los cielos está en ese lugar.
Tienes que manejarte en esa dimensión. Jesucristo llegó y dijo que aquí al reino de los cielos se acercaron. ¿Por qué? Porque Él estaba acá. Ahora, donde nosotros vamos, el reino de los cielos se acerca. Cuando enviamos misioneros a una nación, a un pueblo, a una comunidad, a una tribu, a donde nunca hubo evangelio, esa persona que llega a ese lugar es la que viene en representación del reino de los cielos, y el reino de los cielos se establece ahí, y milagros, señales y maravillas empiezan a suceder. Quiere decir que donde estás no estás de casualidad. Tu trabajo sería demasiado pobre, demasiado limitada la visión de pensar tener un trabajo solo para llenar la olla. Eso lo hace la gente del mundo. La gente que no tiene a Dios hace eso. Pero si tú estás estudiando en un lugar, tú estás trabajando en un lugar, tú estás haciendo lo que sea en un lugar, tú estás ahí porque eres un representante del reino del cielo. Esa es la visión de Dios. Entonces no es que estás ahí perdiendo el tiempo, algún sí, pastor, pero tengo que estar 12 horas al día en mi negocio. Mira, si no sirves ahí a Dios, tampoco vas a servir cuando dejes el trabajo. Es sencillo, si usted no aprovecha las 12 horas, 8 horas, o las horas que le toque estar en un lugar para hacer el testimonio de parte de Dios, aunque usted renuncie al trabajo, va a seguir siendo un mal cristiano. Así de sencillo. Hay personas que vienen, pastor, me quiero dedicar a servir al Señor. Bueno, ¿qué vas a hacer? Si es para quedarte dormida hasta las 10, las 12 y después llegar tarde al culto, para eso quedarte trabajando. Claro, no tiene ningún sentido. Usted no puede dejar todo para servir al Señor y después pretender venir como un miembro más a la iglesia, ¿no? Si usted dice que me voy a dedicar a servir al Señor, implica que se levantará a las 6 de la mañana y se acostará a las 12 de la noche y se queda el Señor. Eso implica la historia. Porque si para una empresa lo haces, al Señor tienes que servirle con algo más, ¿no? Se va a cualquiera de las empresas, algunos dicen, bueno, trabajo mediodía, pastor, en el mall, cuando apareció el mall. Sí, mediodía. Entraba a las 11 de la mañana y salía a las 11 de la noche, claro, mediodía. Y las pocas horas que le quedan solo son para bañarse, cambiarse y volver al trabajo, ¿no? Entonces, si hace eso por 700 soles, si usted dedica a servirse al Señor, es full time, ¿no? Full time. No existe otra manera. Lo otro es engañarse solo y engañar a Dios. ¿Se acuerdan? Entonces, volviendo a lo que estamos viendo, vemos una iglesia llena del poder de lo alto y a donde había milagros, señales y maravillas, y la gente venía a buscar de Dios. Entonces, es lo que Dios quiere. Pero para eso tiene que haber un pueblo que se mueve, un pueblo que ora, que ministra donde quiera que vaya. No todos tendrán púlpito, si no tendríamos que tener 1000 púlpitos. Tendríamos que haber una carpintería que nos haga 1000 púlpitos, para que usted tenga su púlpito personal, ¿no? ¿Sabe? El púlpito es el lugar a donde menos predicamos. Y si usted algún día va a ser pastor, se va a dar cuenta que predicar es una pequeña parte de la gran tarea pastoral. Si usted cree que su misión principal es solo predicar, será solo un predicador. No es lo mismo ser un predicador que un pastor. Es algo muy lejano una cosa de la otra. Los dos sirven al Señor. Los dos comparten la palabra. Pero el predicador no necesariamente es pastor. Si usted quiere ser pastor, tiene que darse cuenta que tiene infinidad de tareas adelante, además de preparar el mensaje, ¿no? Está bien, cuando predicamos 3, 5 veces a la semana, tenemos muchas horas para preparar mensajes. Pero eso es solo una pequeña parte de la tarea, ¿no? Y eso solo en el poder del Espíritu Santo se puede hacer. Sigue diciendo la Escritura, tengo que avanzar. Capítulo 8, vamos avanzando, del versículo 6 al 8. Ahí lo tenemos, ¿no es cierto? Están predicando en Samaria, y lo vemos a Felipe, ¿no? Podemos leer desde el 5. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe estaba en una gran predicación en Samaria. Pero de repente, todo por obra del Espíritu Santo, el Señor viene y le demanda, tiene que dejar una gran campaña, irse al desierto para encontrar una sola persona. Eso es ser sensible a la voluntad de Dios. Porque ¿quién quiere dejar una campaña con multitud de personas para ir a un lugar que ni siquiera sabía quién iba a encontrar? ¿No? Hay que ser sensible al Señor.
Y dice por eso, a partir del versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Esa es la orden: levántate y ve a tal cruce de ruta. Punto. No le dice mucho más. Pero este hombre, lleno del Espíritu Santo, obediente a la voluntad de Dios, se levanta y va. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Era, ¿no es cierto?, como mucha gente, había prosélitos, la gente que no era el pueblo de Israel, pero que tenía una actitud que estaba en la búsqueda de las cosas de Dios. Y los etíopes tenían esta actitud porque habían quedado ligados con la religión de Jerusalén. ¿Se acuerda cuando viene la reina a visitarlo a Salomón? Viene la reina con todos los presentes para escuchar la sabiduría. Entonces, desde ese momento, Etiopía queda ligado a la fe del pueblo hebreo. A tal punto, dice la historia actual, que parece que la reina se llevó un regalito de parte de Salomón. Se volvió embarazada la reina de Salomón. Eso dice la historia real de Etiopía. ¿No? Mi hija estuvo 2 periodos ahí de misionera. Entonces dice que hasta hace 50 años atrás todos los que reinaron en Etiopía, había reyes, eran descendientes de Salomón por esa línea sanguínea, ¿no? La reina vino embarazada, ella le dio oro y él le dio una criatura, ¿no? Cambio. Entonces un plan cambio que se juntó Don Salomón. Bueno, entre 900 mujeres una más no era mucho problema para Salomón, ¿no? Entonces el tema es de que es de ahí que ellos tienen una tendencia a la fe de los hebreos. Por eso este hombre, que era el tesorero, era la persona de confianza de esa reina, no es la misma reina, ¿no? Ya han pasado muchos años, entonces él viene a escuchar cosas de Dios porque tiene un hambre de las cosas de Dios, pero no entiende la profundidad, y es por eso que el Espíritu lo lleva ahí, ¿no? Entonces dice que venía este hombre y volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: pero entiendo lo que lee. Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces Felipe le comienza a aclarar el pasaje que usted tiene a continuación, está hablando de Jesucristo. Entonces Felipe, bajo la gracia del Espíritu Santo, le habla a este hombre que ya había estado en Jerusalén, pero volvía sin respuesta a su necesidad. Y dice que, en versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando de esta escritura, le denunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si cree de todo corazón, bien puede. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y lo bautizó, ¿no? Es la obra del Espíritu Santo, trae convencimiento. Aquello que no había entendido por tiempo, ahora viene Felipe, le habla la Escritura, le habla de Jesucristo, y él llega al punto que inmediatamente resuelve bautizar. Cuando algunos hace 20 años en la iglesia y todavía no se resuelven bautizar. ¿Sabe? El punto es, si crees en quién, en lo que dice justamente aquel etíope, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, todo lo que usted necesita para bautizarse. Algunos dicen: no, quiero conocer todo lo que dice la Biblia, quiero no esto, quiero lo otro. No, usted cree, hace un pequeño curso de iniciación y lo bautizamos. Porque el bautismo es el primer paso de obediencia que tenemos. Mientras uno no se bautiza, yo acepto al Señor Jesucristo y no me bautizo, estoy en desobediencia. Estoy limitando muchas cosas de Dios, porque sé que tengo que hacerlo y no lo hago. Ya le digo, uno encuentra gente con 10, 15, 20 años que están en la iglesia del Señor, pero no se bautiza, están en desobediencia, ¿no? Entonces uno tiene que resolver, tomar el paso. No lo queremos empujar, no puede ser así. No empujamos a nadie para que lo haga. No lo queremos presionar, pero tienen que entender que es una obediencia a la demanda de la palabra de Dios, ¿no? Eso está diciendo la Escritura. Entonces vemos aquí cómo Felipe era usado en Samaria, cómo Felipe era usado con el etíope, y este etíope se vuelve y lleva el Evangelio de Cristo a Etiopía, ¿no? Por eso hoy en Etiopía es más fuerte la iglesia, ¿cómo es? La palabra, Señor,
la ortodoxa, entre tantas iglesias a partir de una, la ortodoxa, que los musulmanes. Siendo que están en una franja de países musulmanes, hay musulmanes ahí en Etiopía, pero es mucho más fuerte la iglesia ortodoxa, ¿no? Claro, ellos hoy están como no están en todo esto del mover del Espíritu Santo, pero es una iglesia cristiana que está en aquella nación. Si me acompaña al capítulo 11 del libro de los Hechos, 11, versículo 20 al 24, nos va a hablar de la experiencia de la iglesia de Antioquía, que es el comienzo, ¿no? Leemos el 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, ¿se acuerdan que cuando matan a Esteban, después de la muerte de Esteban, empiezan a perseguir la iglesia de Jerusalén? Y entonces salen. ¿Por qué? Salen porque primero no salieron a obediencia a la palabra. El Señor le dijo: me seré testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el fin de la tierra. Y hasta aquí estos no habían sido muy obedientes. Pero ahora a partir de aquí están saliendo. Y dice que pasaron por Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino a los judíos. Pero había entre ellos, dice, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, a los gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas, oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud se agregó al Señor. Aquí vemos los comienzos de la iglesia de Antioquía, ¿no? La primera iglesia gentil, la de Jerusalén, era una iglesia fundamentalmente de judíos, a donde iban algunos gentiles, pero esta es una iglesia fundamentalmente gentil y que hace muchos años atrás determinamos en esta iglesia que la visión de la iglesia local de Buen Sembrador es ser como la iglesia de Antioquía. Es una iglesia de gentiles, nosotros somos gentiles aquí, ¿no es cierto? Pero una iglesia con ministerios fuertes, de alto impacto en el lugar que se encuentra e involucrada en la evangelización mundial, característica de la iglesia de Antioquía. Y es por las cuales trabajamos, es por eso que trabajamos, hacemos alto énfasis en la evangelización, alto énfasis en la inserción en todos los espectros de la sociedad trujillana, a donde trabajamos en la formación de obreros. Por eso tenemos, gracias a la voluntad de Dios, tenemos 30 predicadores dentro de la iglesia y tenemos más de 100 obreros, 150 obreros junto con ese equipo, y además estamos insertos en la evangelización mundial. Así era la iglesia de Antioquía, y esa es la visión de esta iglesia. Algunos otros harán otras cosas. Nuestra visión es esa, y hacia allá vamos. La visión es lo que queremos ser. Estamos siendo, en aquel momento, 13, 14 años atrás, era la visión a donde queríamos ir. Hoy ya estamos caminando en lo que decíamos 13 años atrás. Por supuesto, hay mucho más por delante para hacer. Y en medio de esta iglesia, podemos ver en el capítulo 13, ahí, ¿no?, cómo el Espíritu Santo, soberano sobre la iglesia, porque sabemos que la cabeza de la iglesia decimos es Jesucristo, y Jesucristo se manifiesta a través del Espíritu Santo en la iglesia. Uno tiene que ser sensible para saber qué hacemos, cuándo lo hacemos y dónde lo hacemos, y eso tiene que ser sellado con el Espíritu Santo. Proyectos hay 100, hay miles de ideas, no se pueden hacer todas en una congregación. Uno tiene que saber qué debe hacer uno en la congregación local. Y acá vemos que dice capítulo 13, versículo 1 al 3, podemos ver una iglesia con los perfiles que les dije antes. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Mica, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Está hablando de un cuerpo ministerial, ¿no? Ya en aquel tiempo había un cuerpo ministerial con maestros, con profetas, todo esto, y justamente en medio de esa realidad dice que ministrando estos al Señor en la alabanza, en la adoración, en la proclamación, y en medio y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El que llama a la persona para el ministerio y para el campo misionero es Dios. No podemos determinarlo nosotros.
Nosotros podemos ver el perfil, luego damos la aprobación, si la iglesia es la que tiene que dar el ok, la que vemos, ¿no es cierto?, lo que el Espíritu Santo, la persona dice que le dijo al Espíritu Santo es real en su vida. Porque si alguien dice que es un evangelista y nunca gana un alma, vamos a dudar, ¿no? Si alguien dice que Dios lo llamó para ser un adorador y tiene la voz que tiene el pastor, vamos a dudar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, con el llamado vemos las señales. Si tiene perfil para ser maestro, si tiene perfil para ser pastor, si tiene el perfil para ser evangelista, si es profeta, no puede ser que es profeta y todo lo que dice nunca se cumpla, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Cuando alguien dice anotamos y vemos si es cierto, si no tenemos ahí una camionada de piedra, ¿no? El paso siguiente, ¿no? Y así, ¿no? Algunos dicen, soy apóstol, esta es la generación, bueno, creo que estamos ya saliendo de ese tiempo, a donde se levantó un montón de gente autodenominándose apóstoles. Y nunca han fundado una iglesia. El Señor tiene que estar con nosotros. Dije, capítulo 4, versículo 23 al 31, los creyentes estaban siendo perseguidos. Hago el contexto bíblico, dice que puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas raras? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían de determinar lo que sucediera. Y mira lo que oran finalmente. Y ahora, Señor, miran sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hable tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Afuera lo estaban buscando para matarlo. Y ellos dicen, Señor, que tu poder esté sobre nosotros, para que prediquemos tu palabra con denuedo, para que haya milagros, señales y maravillas. Se dejaron de lado los riesgos de ellos y se centraron en lo que Dios quería que hagan, ¿no? Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, muchos de ellos habían sido llenos antes, y hablaban de nuevo la palabra de Dios. Justamente, una de las manifestaciones que una persona está investida por el poder de lo alto es que comparte la palabra. Cuando alguien viene, me dice que tiene sueño, visión y demás, y nunca gana un alma, puedo llegar a la conclusión que comió mucho lechón a medianoche. Porque la manifestación de Dios en nosotros tiene que impulsarme a hablar del Señor. Porque para eso es la investidura de lo alto. Y recibiréis poder y me seréis testigos. Está pegadito, ¿no? Ningún intérprete, exégeta puede separar eso, biblista, ¿no? Está bien ligado. Recibimos poder para predicar el Evangelio. Entonces, si alguien me dice que está lleno del Espíritu Santo, que habla en lengua, que esto, que otro, que tiene visión, sueño y demás, y no gana alma, dudo de su experiencia. Permítanme entrar. Porque la experiencia tiene que venir acompañada por algunas señales. Y algunos me dirán, algunos dicen, bueno, pero no todos hablamos lengua, ¿no? Sí, pero tienes que predicar el Evangelio. Si usted no predica la palabra, si usted no gana alma, olvídese de que tú tuvo una experiencia de ser vestido por el Espíritu Santo. O apagó el fuego. Y ahora vamos a ver qué cosas nos pueden robar esta provisión de Dios, porque es una provisión de Dios. A veces el desconocimiento. En el mismo libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1 en adelante, Dios ya había dado la promesa había venido, ya se había cumplido, pero no quiere decir que todos estaban viviendo esta experiencia. Acá vemos un grupo que es por desconocimiento. Dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay el Espíritu Santo. Nada, no sabían. Por lo tanto, no tenían experiencia.
uno tiene que saber que existe la experiencia. Tenemos que predicar de eso y hay que orar por eso y hay que buscar de eso. Dice que entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús de Cristo. Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Era el bautismo de Juan, otro el bautismo que se decía después de la resurrección de Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban, ¿no? Quiere decir que era, ¿no es cierto?, algo natural. El no conocer había sido un impedimento para ellos. Otra cosa es la incredulidad. Hay gente que es incrédula, o de alguna manera tiene una actitud de irreverencia. ¿Se acuerdan lo que dijeron? Esto está lleno de monstruos. Ahí había un montón recibiendo y ellos al fondo, no tiene nada que ver con lo que está en el fondo de atrás, ¿no? Bueno, no recibiendo nada. ¿Por qué? Porque tenían una actitud de irreverencia. Había una incredulidad. Entonces uno tiene que tener cuidado porque hay cosas que afectan nuestra fe. Y justamente también blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba haciendo milagros? En el capítulo 12 de Mateo, un grupo dice, este está haciendo señales por Belcebú. Belcebú, príncipe de las moscas, quiere decir Satanás. Alguien que atribuye un milagro hecho por Dios, se lo atribuye al diablo, no puede estar bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Ahí nomás queda fuera, porque está dándole la gloria de algo hecho por Dios al diablo. Dice, ese pecado no es perdonado, dice el Señor. Lo que hagan contra mí, dice el Señor, puede ser perdonado. Pero decir que algo hecho de parte de Dios por el Espíritu Santo, atribuírselo al diablo, eso es el pecado imperdonable. Así que hay que tener cuidado de no dar rápidamente una señal que no entendemos. Pero, claro, hay una enseñanza cesacionista que todos vamos a escuchar a través de nuestros años. Había hace pila de años atrás, sigue habiendo todavía hoy, a donde, a través, ¿no es cierto?, es producto de la tradición y la religiosidad, y a través de estos principios que creen, confiesan y propagan que las señales no son para este tiempo, que el bautismo del Espíritu Santo no es para este tiempo, que las señales no son para este tiempo. Bueno, allá ellos, pero nosotros somos testigos que es para este tiempo, porque en el culto anterior la gloria de Dios ha estado en este lugar, mucha gente fue tocada y demás. Sigue sucediendo lo mismo que sucedía hace 2000 años. Claro, a través del tiempo la iglesia trata de, se va esclerosando, se va enfriando, pero Dios siempre a través del Espíritu Santo vuelve a levantar un nuevo tiempo para con su iglesia, ¿no? Estos son razonamientos antibíblicos que entorpecen la libre manifestación de la presencia de Dios y ponen en duda la genuinidad de las manifestaciones de Dios. Claro, estamos hablando de qué cosas impiden. Y le doy un testimonio con esto, termino. Conocí hace muchos años un hermano que es mayor, que yo debe llevar 10, 15 años más. Entonces cuando yo le conocí, él era ya director de un instituto bíblico y había estado en 2 instituciones cesacionistas. Él tenía un instituto bíblico cesacionista, ¿no? Pero el Espíritu Santo lo estaba impeliendo, le estaba desafiando, que había otras cosas por delante. Y entonces empezó a venir al templo que pastoreaba el pastor Juan, el cual era uno de los obreros, y yo lo veía llegar a él, pero él me llegaba tarde, cuando era la hora de la prédica, y apenas terminaba el pastor Juan de predicar, él se me iba, hasta que logré atraparlo, ¿no? Entonces, porque generalmente esa fue nuestra tarea en la iglesia, estar con toda la gente nueva que llegaba a la congregación. Hacíamos eso, por eso tenemos el vicio de llegar una hora antes y irnos una hora después. El otro día estábamos en la iglesia y se acercó el hijo del pastor, que es el pastor actual, y me dice, Luis, no hace falta que te quedes a apagar la luz, ¿no? Porque siempre los últimos que nos íbamos éramos nosotros, ¿no? Entonces, él en broma dice, y ya no quedaba casi nadie después del culto, y dice, Luis, no hace falta que te quedes a apagar la luz, ¿no? Porque siempre hemos llegado, una hora antes, cuando éramos miembros, cuando no éramos obreros, y siempre nos hemos ido casi una hora después. ¿Saben? Las cosas suceden ahí.
usted no le va a hablar a alguien durante el culto. Sería muy mal que usted le esté hablando, y algunos lo hacen, ¿no? Mientras yo predico le están hablando de Dios, ¿no? Se vuelven personeros del diablo. Entonces, si usted va a bendecir a alguien, puede contactarse con esa persona antes del culto, o si no, después. Si usted cree que no tiene ningún ministerio, venga una hora antes y quédese una hora después, y siempre va a tener con quién hablar. Entonces, es el punto de estar ministrando, de estar, ¿no es cierto?, enseñando a la gente. Y yo lo pude captar en aquel tiempo a Miguel, somos muy amigos, y él me explicaba su lucha. Dice, yo he sido enseñado que esto no es de Dios, que esto no es para este tiempo, porque hay una corriente que dice que cuando se cerró el canon bíblico, quiere decir que cuando se determinó cuántos libros tenía la Biblia, entonces el Espíritu Santo ya no hace falta que obre como obra. Pero como les dije antes, para decir eso hay que arrancar el libro de los Hechos entero y varias hojas de las cartas del Nuevo Testamento. Y la Biblia deja claro que no le saca algo a la Escritura, ya lo define Dios a la persona. Entonces, él me explicaba su lucha, que el conocimiento era un entorpecimiento para él. Y en un retiro de varones, éramos menos de 20 varones, estaba Matías chiquitito ahí junto con nosotros, siempre pegado, y en determinado momento estábamos todos orando, todos solos, individuales, y el Espíritu Santo nos llamó a todos, nos convocó de manera personal y todos lo rodeamos a Miguel en ese momento. Nadie dijo vamos a orar por Miguel, nada particular. Era un tiempo de oración personal. Y lo rodeamos a Miguel y oramos por él todos juntos. Y en ese momento es como que algo se quebró en él y brotó un río de alabanza y adoración en otras lenguas, ¿no? Y es decir, él estaba luchando ahí porque estaba, y como tantas veces, el conocimiento lo estaba, había recibido por más de 30 años, hacía más de 30 años que era evangélico, pero de una corriente cesacionista, ¿no? Entonces, y hoy, bueno, me alegraba el otro día porque lo vi en una noticia. Él tiene como 15 años más que yo y estaba terminando una carrera nueva universitaria. Salió en los medios, ¿no? Como ejemplo. Quiere decir que tiene 80 años y pico y estaba terminando una carrera universitaria, ¿no? Nueva, otra carrera. Tiene varias y estaba terminando, creo, abogacía, ¿no? Una cosa así. Hermano, si uno se deja invadir por el pensamiento antibíblico, porque la Biblia es más que contundente con el dado, entonces puede perder lo que Dios tiene para su vida. No quiere decir que usted deja de ser hijo de Dios, pero usted pierde una parte del cumplimiento de que el Señor dijo es la promesa del Padre. Y en ningún lado dice que la promesa es hasta que terminen de recopilar los libros de la Biblia. ¿Amén? ¿Entiende? ¿Que todavía despierto? No. Muy bien. Y en esta hora queremos orar, ¿no? Vamos a orar adorando a Dios y pidiéndole que